Mucho gusto, profesor. Mi nombre es Noelia Falcón y en esta oportunidad voy a exponer sobre los parámetros textuales. Empecemos por la definición. El paratexto en este caso es el conjunto de elementos visuales que rodea al texto para la atención del lector. Para ello obviamente se puede hacer uso de imágenes, fotografías, tamaños de letras, un título llamativo, etc. Hablemos de la etimología. Por ejemplo, la palabra paratexto está compuesta de dos términos, que sería para y texto. Para prácticamente significa junto o al lado de, y textum, que significa texto, por lo que podemos deducir que la palabra paratexto como tal vendría a ser todo lo que acompaña el texto, todo lo que lo rodea. Las funciones. Por ejemplo, la función principal de los paratextos en este caso es captar la atención del lector, justamente para que de esta manera el lector siga con el proceso de la lectura y pueda ser más detallado con ello, para que lo lea más detalladamente. También obviamente ofrece al lector lo que es una idea más rápida de las noticias, como mencioné, quizá con el uso de las fotografías ya uno se puede dar idea de lo que va a leer, ¿no? De lo que se trata quizá el texto. También hace interesante lo importante, para ello por ejemplo usan un título llamativo y todo ello, y por eso es que el lector se ve más atraído y ya de esta manera también se resalta esta información, ¿no?, que el autor considera más importante, también para que el mismo lector comparte esta misma idea. También podemos distinguir unos textos, entre otros. Quiere decir, no sé, un libro, por ejemplo, de niños no es igual que un libro que se le presenta a un abogado, a un profesional de otra carrera, quizá de ingeniería. Se utilizan diferentes elementos paratextuales. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante. También reduce, obviamente, la distancia entre el escritor que se encuentra ausente y el lector. La clasificación. En este caso tenemos dos tipos distintos de elementos paratextuales. Unos que son los verbales y otros que son los icónicos. Entre los verbales podemos encontrar a los títulos, el índice, por ahí prólogos, las referencias bibliográficas, notas, etc. Y entre los icónicos, quizá las ilustraciones, como mencionaba, diseño, fotografía, tipografía, los colores que se usan, etc. Según su función, según la función de los elementos paratextuales, tenemos los adicionales, por ejemplo. Entre ellos podemos ver tal cual aquí en la imagen, la volanta. Por ejemplo, en la volanta tenemos prácticamente que es como un antetítulo del mismo título. Prácticamente viene a decir lo mismo, pero es parte de... también tenemos, no sé, por ejemplo, el cuerpo, tenemos la imagen que se está usando en este caso, etcétera. En las orientativas tenemos, como mencionaba, imágenes, fotografías, más que todo las tapas, contratapas. Por ejemplo, acá vemos un libro, la tapa y contratapa del libro Los Juegos del Hambre, que para ello están usando colores más sobrios, más fríos, que es el color negro, el color amarillo y naranja, que quiere que resalte más en la imagen y todo ello. Los redundantes, que en este caso son los epígrafes, que prácticamente es como, bueno, al decir redundante lo podemos asociar a innecesario, pero eso es parte de lo que serían elementos paratextuales. Por ejemplo, aquí en el ejemplo dice el hallazgo histórico de prácticamente donde descubren la ciudad más antigua de Europa. Está hablando de prácticamente lo mismo, fácilmente podemos asociar uno entre otro, pero es parte de lo que sería la información, ¿no?, el texto. Estructurales. En este caso se va más al lado de lo que es más llamativo. Los colores que se usan, los tipos de letra, las fuentes de letra. Por ejemplo, en la misma presentación que estoy haciendo en este momento, que considero que al lado derecho está mejor el subtítulo, al lado izquierdo la imagen, etc. Tenemos un ejemplo de lo que sería en este caso prácticamente la portada de un periódico, ¿no? Está hablando claramente aquí de lo que es el Paraguay reclama hoy sus derechos al Mercosur. Este es el título principal, por ejemplo, que es más llamativo, que es lo más grande, mejor dicho, que uno puede ver a simple vista.
Luego la volanta, que es el antetítulo, que está como que dando una pequeña introducción de lo que es de lo que va a ser el título principal. Por ejemplo, acá mencionamos, vemos también elementos paratextuales, que sería, por ejemplo, la fotografía que se usa. Yo sin siquiera leer el mismo título, ya me puedo dar una idea de lo que sería, por ejemplo, la información que me van a brindar. Veo aquí un mercado con diferentes personas, ambulantes, seguramente va a hablar, ¿no?, de lo que es la venta de ambulantes, de quizá de algún producto en específico o varios productos en general. Puedo darme muchas ideas y para ello también se utiliza como mencionaba, los elementos paratextuales, para jalar quizá mi atención. También tenemos lo que es en este caso el epígrafe, que se ve un poco más abajo, ya que nos está mostrando distintas noticias, no nos está mostrando solo una. Los contrastes de colores, como vemos, ¿no? Por ejemplo, en la parte donde dice ABC color, de color amarillo, está usando este color justamente porque quiere que también uno se sienta atraído. En realidad, que todo tenga armonía, todo tenga sentido una cosa con otra, y de esta manera querramos leer esta información, ¿no? Ahora, conclusiones. En este caso entendemos que los paratextos, los elementos paratextuales, son prácticamente todo lo que rodea el texto, todo lo que se usa para captar la atención del lector en este caso, y siempre trata de resaltar la información que es más importante. Aquí, por ejemplo, está lo que mencioné al comienzo, que quería quizá dar una comparativa. Los elementos paratextuales diferencian unas lecturas entre otras. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a un lado vemos lo que es la portada de un libro que se llama El Pollo Pepe. A simple vista yo veo varios colores muy llamativos, muy bonitos, que es el color amarillo que resalta, luego el celeste. Obviamente podemos deducir que es un libro para niños. ¿Por qué? Porque hay una imagen muy bonita, muy amena, a diferencia del otro lado, que vemos prácticamente un libro de derecho, porque a simple vista dice derecho procesal penal. Yo deduzco que es un libro de derecho, y obviamente, como vemos, colores más sobrios, más fríos, más serios. Vemos prácticamente el autor, el título y la editorial, nada más. Es prácticamente para como mencionaba, ¿no? Quizá brinda información. Este elemento paratextual, por ejemplo, es más sobrio, es más frío, porque busca otro tipo de lector, a diferencia del primero. Ambos son distintos, pero en ambos está usando elementos paratextuales. Los colores, el tamaño, la distribución de la información y todo ello. Ahora, vamos a aplicarlo en la vida cotidiana para que esto sea un poco más entendible. Por ejemplo, digamos, no sé, a nosotros jóvenes o a cualquier persona en general, se siente atraído por otra persona. Usamos nuestros elementos paratextuales. ¿Cuáles serían nuestros elementos paratextuales? No sé, nuestra manera de peinarnos, el maquillaje que estamos usando, la manera de vestir. Esa es nuestra carta de presentación, es lo que queremos que resalte en nosotros. Por ello es que, por ejemplo, yo podría decir que mi elemento paratextual en este momento es que, no sé, me delineé el ojo. O que, por ejemplo, me delineé los ojos. O me puse, no sé, este kimono que es llamativo. Son mis elementos paratextuales. Yo estoy tratando de resaltar eso en mí. O si, no sé, si me pongo una falda, me pongo un vestido. Al igual que la otra persona, quizás no sé, se pone un poco más de perfume porque quiere que uno entienda, que la otra persona entienda que está oliendo bien, que se está cuidando en el aseo, o quizá se hizo un nuevo corte de cabello porque quiere verse mejor. Más o menos es para poder entender todo lo que son los elementos paratextuales. Y qué mejor manera de comprenderlo que tratando de asociarlo con la vida diaria, ¿no? Esto es todo lo que quería mencionar sobre el tema. Gracias por su atención.